Hola, un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al curso de Química con el profe DH. El día de hoy vamos a arrancar un nuevo capítulo. En este caso nos vamos a dedicar a la parte de mediciones. Concretamente en este video trabajaremos con los conceptos de lo que son la longitud, el área, volumen, masa y peso, densidad, tiempo y escalas de temperatura. Miraremos qué es cada uno de ellos y cómo se mide cada uno de ellos. En el caso de la densidad y de las escalas de temperatura también realizaremos unos ejercicios de práctica. Bienvenidos, entonces vamos a arrancar. ¿Para qué las mediciones? Resulta que cuando nosotros hablamos del método científico, decimos que en el método científico tenemos que desarrollar una parte experimental. Y esa parte experimental requiere necesariamente que se haga una medición. Por ende, es importantísimo que se aprenda a hacer debidamente una medición. Pero entonces caemos a la pregunta inmediata: ¿y qué es medir? Entonces, cuando hablamos de medir, estamos hablando de hacer una comparación de lo que usted quiere medir con un patrón que ya está existente. Ese patrón está hecho con base a una unidad que es algo que se ha definido con mucha anterioridad. ¿Cuáles son las unidades básicas que encontramos en el sistema internacional? Entonces, para que entendamos un poco acerca de esto, recordemos algo que ocurría hace mucho tiempo. En años anteriores, cuando se hacía una medición, una investigación, cada uno de los grupos que hacían su investigación tenían sus propias unidades, sus propios medios, sus propias formas para hacer sus mediciones. Cuando esta información se quería cotejar con la información de otro lugar, de otro sector, de otro grupo de investigadores, tenían esa gran dificultad, que las unidades que usaban unos eran diferentes a las que usaban otros. Desde ahí apareció la necesidad de crear unas unidades básicas que se utilizaran a nivel de todo el planeta para hacer más fácil la interpretación de los resultados que se obtenían en las diferentes partes del mundo. Se acordó entonces que existen unas unidades para cada tipo de medición y que cada unidad tendrá su propio símbolo. Hablamos entonces que cuando queremos medir una longitud, entonces se utilizará como unidad de medida el metro y su símbolo es la letra M minúscula. Es importante cuando se hacen las mediciones que estas abreviaturas o símbolos se manejen de buena manera. Aquí, por ejemplo, acabo de decir que la unidad básica de medición en la longitud es el metro y el símbolo es la letra M, pero es una M minúscula. Encontraremos más adelante que si la cambiáramos por la letra M mayúscula ya significará otra cosa. La masa. Cuando hablamos de la masa, la unidad internacional es el kilogramo y su símbolo es K minúscula, G minúscula. Tiempo. La unidad fundamental es el segundo y su símbolo la letra S minúscula. La temperatura del sistema internacional son los Kelvin y su símbolo es la K mayúscula. La cantidad de sustancia tiene como unidad al mol y su símbolo también se llama mol. La corriente eléctrica tiene como nombre de unidad amperio y su símbolo es la letra A mayúscula. Y por último, la intensidad luminosa, el nombre de la unidad es la candela y su símbolo CD. Entonces, esto es básicamente lo que se utiliza a nivel internacional en cualquier tipo de medición. Claramente hay más. Unas de ellas serán compuestas, es decir, estarán integradas por una unidad de longitud y otra del tiempo, por ejemplo, metros sobre segundos para identificar la velocidad, pero entonces aquí ya estamos hablando de unidades compuestas. Hay más mediciones básicas, pero para el interés de este curso, realmente estas primeras 5 son las que más se van a tener en cuenta. Comencemos con las mediciones de longitud. Miremos cómo es
el concepto de longitud. Entonces, cuando hablamos de longitud, decimos que la longitud es un concepto métrico, es decir, de medición, que permite establecer la dimensión lineal entre dos puntos. ¿Cuánta dimensión hay entre este lugar donde empieza este objeto hasta acá donde el mismo termina? Entonces la longitud será todo este espacio lineal, la dimensión lineal. En el ejemplo se ha colocado un lápiz al cual pues se ha establecido que tiene un largo de 15 centímetros y para ello se ha utilizado esta cinta métrica que nos sirve como sujeto de comparación. ¿Qué equipos, qué materiales podemos utilizar para hacer una medición de longitud? Uno muy común entre nosotros, el flexómetro. El flexómetro pues no es más que una cinta métrica regularmente metálica que se la coloca apoyándose en este pequeño brazo que tiene sobre la superficie y se extiende hasta el final del mismo. Ahí podemos obtener entonces una longitud. El odómetro es un artefacto, es un aparatico que la medición la lee apoyado en el giro de esta rueda. Entonces lo hacemos rodar y va contando el número de vueltas y después por una conversión interna se podrá saber qué longitud hay en ese espacio que se desplazó dicha rueda. El calibrador es un instrumento que se utiliza para medir longitudes con bastante precisión. Existen diferentes formas de hacerlas utilizando este pequeño objeto y regularmente se utiliza para mediciones no tan grandes. Y en objetos más avanzados tenemos el telémetro, que lo que hace es emitir unas ondas que van hasta el objeto donde quiere hacerse la medición y ellas rebotan y regresan a un sensor y con eso él puede interpretar cuál es la longitud que existe. Es decir, aquí no tenemos que hacer un desplazamiento físico para poder hacer la medición como tal. ¿Qué unidades se utilizan cuando se está haciendo una medición de longitud? Las unidades más comunes son el metro, el centímetro, el kilómetro. Estas, si notamos, están encabezadas por la unidad base. Este metro es la unidad base de lo que es la longitud. Derivaciones de ellos, el centímetro, que conocemos que es más pequeño que el metro. Derivaciones de ella, el kilómetro, que conocemos que es más grande que el metro. Y hay otras que de pronto no son tan comunes y no pertenecen al sistema internacional. Aquí observamos que está la pulgada de símbolo IN, inch, el pie de símbolo FT, de foot en inglés, la yarda, YD y la milla, MI. Estos pertenecen al sistema inglés de mediciones, que es uno de los sistemas que todavía perdura en menor cantidad que el internacional ha sobrevivido al tiempo. Algunas equivalencias de longitud. Cuando yo hablo de equivalencias, ¿a qué me refiero? Recordemos que equivalencia significa igualdad. Entonces, cuando se dice que tenemos una pulgada, un inch, tendremos que tener en nuestra cabeza que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Es decir, aquí está el encuentro entre dos sistemas de medición. El sistema inglés con una derivación del sistema internacional. Una pulgada igual a 2,54 centímetros. Un pie igual a 30.48 centímetros. Una yarda igual a 0,9144 metros. Otra yarda igual a 36 inch o pulgadas. Y una milla igual a 1,609 kilómetros. Bien, entonces aquí están algunas unidades y algunas equivalencias que son importantes tenerlas en cuenta. Cuando utilizamos la longitud, nosotros podemos hacer unas derivaciones de esa longitud para hallar otras magnitudes. Por ejemplo, podemos hallar un área. Tenemos un lote, por ejemplo, y ese lote tiene un largo y tiene un ancho. Entonces, cuando se hace la medición de ese largo y de ese ancho, entonces podremos hallar lo que se le conoce con el nombre de un área. Por otro lado, si tenemos un largo, tenemos
tenemos un largo, tenemos un ancho y tenemos un alto, entonces ya estaremos formando un objeto al cual se le puede medir un volumen. Entonces, esta longitud nos permite hacer algunas mediciones derivadas, como es el área y cómo es el volumen. Bien, vamos a mirar un poco con más detalle cómo se hacen los cálculos de área y de volumen para algunos objetos geométricos con una geometría definida, a partir de los conceptos de longitud. Comencemos con el área. Si se tiene un objeto cuadrado o rectangular, se puede hablar que se le puede medir el área simplemente diciendo que el área es igual al largo por el ancho. Es decir, si nosotros multiplicamos 8 centímetros por 4 centímetros, como mostramos aquí, entonces se puede sacar el área de este rectángulo, área del rectángulo. 8 centímetros por 4 centímetros. Entonces, ¿cómo se opera esto? Se hace la multiplicación 8 por 4, 32. ¿Y qué pasa con las unidades? Para poder identificar que estas son unidades de área y no de longitud, entonces tenemos que observar que aquí la unidad ya queda elevada al cuadrado. ¿De dónde sale? De multiplicar centímetros por centímetros. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Entonces aquí hemos obtenido ya cuánto tiene de área este pequeño rectángulo que tengo dibujado acá. Miremos cómo es el cuento del volumen en un caso de un cubo. Notamos que es un cubo, ¿por qué? Porque tiene el mismo largo, el mismo ancho y el mismo alto. En este caso, entonces decimos que el volumen del cubo es largo por ancho por alto. Y lo que nos dará aquí entonces es un volumen. ¿Cómo se opera? Se multiplica 10 por 10 queda 100 y 100 por 10 queda 1000. Entonces ya tenemos que la unidad es 1000, perdón, la magnitud es 1000. ¿Y cómo quedan las unidades? Centímetros por centímetros es igual a centímetros cuadrados por centímetros es igual a centímetros cúbicos. Entonces, de esa manera es como podemos hallar el volumen de este objeto. Es decir, que algo que mida 10 de largo, 10 de ancho y 10 de alto, le caben 1000 centímetros cúbicos, pues que muy seguramente ustedes saben es igual a un litro. De la misma manera como se hizo el ensayo para el rectángulo y el cubo, entonces también lo podríamos hacer para otras figuras. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta base, esta parte de abajo, sería la base de un paralelepípedo, que es el nombre de esta figura que está aquí en 3 dimensiones. Pero entonces si solamente miramos el área de la base, pues miramos que esto es un rectángulo, lo que tenemos dibujado aquí en la parte de abajo, en la base, en el piso de la figura. Entonces sencillamente será largo por ancho y ya como tal para el paralelepípedo completo, es decir, considerando su alto también, entonces será largo por ancho por alto. Como pueden notar, tanto para el cubo como para el paralelepípedo, tanto la unidad de área como la de volumen es exactamente la misma. Cuando hablamos de un cilindro, entonces el área que ocupará ese cilindro, es decir, que ocupará la base de ese cilindro, se podrá sacar multiplicando pi por el radio al cuadrado, teniendo en cuenta que el radio será la distancia que hay desde el centro de esa circunferencia hasta la parte final de la misma. Por otro lado, entonces, si queremos calcular el volumen, lo que tenemos que decir aquí es que el volumen será igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Y qué es la altura? Entonces es la distancia que hay entre el punto donde inicia el cilindro hasta donde termina. Bien, si miramos, hacemos el ejercicio para el cono, si se hace el ejercicio para el cono, entonces en el cono la base será pi por radio al cuadrado. Mientras que en el cono, entonces aquí decimos que es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Bien, y por último tenemos el volumen de la esfera, que es pi, 4pi por radio al cuadrado sobre 3. Entonces, de esta manera podríamos sacar los volúmenes y las áreas de diferentes objetos, pero que necesariamente tienen que cumplir con esa geometría. Entonces, en el anterior ejercicio consideramos otro de las mediciones relevantes en el estudio de la química, que es el volumen. El volumen entonces
los vamos a medir en unidades como son el litro, que es la unidad base del volumen, recordando que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, el litro es la unidad base. A partir de ella se van a derivar las demás. El centímetro cúbico de símbolo cm minúsculas a la 3, el mililitro, que es m minúscula, l mayúscula, el metro cúbico, que es m a la 3, el pie cúbico, que es ft a la 3, y otras como los microlitros, que es el símbolo de la letra mu con la L mayúscula. Algunas equivalencias importantes, una que toca tenerla clara sí o sí, que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Un litro es igual a 1000 mililitros, un metro cúbico es igual a 1000 litros, y otras por acá que ya las consideraremos más adelante. Bien, entonces, ahora sí, formalmente, ¿qué es el volumen? Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Podemos nosotros hablar de volúmenes geométricos, que fue lo que ya vimos. Esto ya lo consideramos hace un momento. Cuando digo volúmenes geométricos me refiero a que son cálculos de volumen que se le pueden hacer a objetos que tienen una geometría específica. Aquí en la imagen tengo al cilindro. Pero entonces no son los únicos volúmenes que se pueden medir. Se puede entonces buscar la forma de medir el volumen de un líquido o de un sólido amorfo como una piedra. ¿Cómo se procede entonces en estos casos? Miremos. Cuando queremos medir un volumen de un líquido, entonces ya requerimos de algunos objetos que ya son un tanto más especializados, pues, pero en términos generales los podemos conocer. Como puede ser una probeta. ¿Qué es una probeta? Básicamente es un cilindro que tiene una cantidad de rayitas que nos van indicando a qué volumen corresponde. ¿Esto cómo se logra? Sencillamente el productor de las probetas, quien las elabora, quien las hace, tendrá un patrón de comparación y entonces hace este cilindro a una medida específica y le calibra las líneas para que midan lo mismo que dicho patrón. Algo muy común en nuestras casas, las jeringas. Entonces hemos notado que las jeringas tienen unas rayitas y allí van indicando qué volumen mide. Regularmente estos volúmenes están dados en mililitros, que es la unidad más adecuada para este tipo de objetos. Ya en el laboratorio encontramos, por ejemplo, lo que son las buretas. Las buretas, a diferencia de lo que son las probetas, su escala no va de abajo hacia arriba, sino que va de arriba hacia abajo. Entonces notamos que él va midiendo el volumen hacia abajo. ¿A qué se debe esto? A que cuando se usa una bureta al abrir aquí la llave, lo que se permite es que gotee el líquido a partir de este ducto, de este conducto, y comience a bajar. Entonces ahí se podrá ir haciendo la medición. Una pipeta. Una pipeta es algo que no necesariamente tiene que ser cilíndrico, sino que aquí los productores se toman el trabajo de colocar el lugar, la marca, para indicar exactamente a dónde mide el volumen que se necesita. Y por último tenemos al matraz, que es este objeto que tiene esta forma que es bastante particular, y el objeto lo que busca es ser muy preciso con los volúmenes. Pero a diferencia de la probeta, de la jeringa, de la bureta, este matraz viene estandarizado con un volumen. Es decir, si el matraz dice que es 50 mililitros hasta este punto, solamente sirve para medir 50 mililitros. No puede medir más ni menos con precisión. Resulta que cuando uno quiere hacer una medición de volumen, tiene que saber medir debidamente. La medición de un volumen de un líquido tiene unas características particulares que se tienen que respetar para que podamos hacerlo de buena manera. Supongamos que queremos hacer una medición de 20 mililitros. Entonces, cuando empezamos a llenar la probeta, por ejemplo, notamos que queremos llegar hasta aquí, hasta este punto donde está la flecha. Entonces, y nuestra medición, nuestro volumen ha quedado solamente hasta acá. Entonces el líquido viene hasta aquí, hasta ese punto. Esto que acabamos de hacer no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer la medición nos tiene que quedar de esta manera, siempre mirando de frente. Siempre tenemos que ver
la probeta o el objeto que estemos utilizando para hacer la medición, mirarlo de frente. Y que la curvatura, que esto que se denomina menisco, quede de la siguiente manera. La base del menisco quede justo sobre la medición. Así parezca que se pasa hacia acá. Entonces miremos cuáles son los errores que tenemos aquí. Encontramos que para este caso particular el menisco está muy abajo, no estaríamos midiendo 20 mililitros. En este caso de acá tiene menos error que en la primera imagen, pero aún así la cola todavía está por debajo, así que sigue teniendo error. Un error muy común, no colocar el equipo de medición, el objeto de medición, el material de medición de frente, sino que colocarlo por debajo o por encima, como miramos en estas dos imágenes. Entonces, como no estamos viendo de frente, estas mediciones muy seguramente nos van a quedar mal realizadas. Habiendo pasado ya por la parte de la medición de materia en estado líquido, pasemos a la medición de la materia, pero ya en cuestión de sólidos amorfos, como es una piedra. Bueno, entendamos que amorfo significa sin forma, ¿no? Sin forma concreta. ¿Cómo hacemos para medir el volumen de un sólido amorfo? Si nosotros nos pusiéramos a hacer la medición con una cinta métrica intentando buscar algo geométricamente similar a un cono, a una esfera, a un cilindro, pues realmente nos daría muchos problemas. Este problema se resolvió ya hace mucho tiempo y la solución que se le dio fue bastante simple. Cogemos una probeta, se le coloca un volumen, aquí en el ejemplo han puesto 22 mililitros, y lo que se hace es introducir la piedra dentro de esa misma probeta. Notaremos que la piedra hace un desplazamiento de ese volumen. Entonces, lo que se encontró es que el volumen que se desplaza el agua es exactamente el mismo volumen que tenía la piedra. Entonces, para identificarlo, pues es bastante simple. Decimos que el volumen de la piedra o de la roca es igual al volumen final, que en este caso es 26, menos el volumen inicial, que era 22, y ahí obtenemos entonces que el volumen que ocupa esa roca es apenas de 4 mililitros. De esta manera tan simple podemos nosotros, sin necesidad de entrar en muchas mediciones, podemos identificar cuál fue el volumen del objeto que se estaba estudiando. Terminando con lo de volumen, entonces vamos a pasar a una nueva medición. En este caso hablamos de una medición de masa. Comencemos. ¿Qué es la masa? Entonces, la masa es la medida de la cantidad de materia que tiene un objeto. Entonces nosotros por allá habíamos encontrado que masa y peso. Entonces esos términos a ratos se tienden a confundir, pero ¿son lo mismo? La respuesta es no, no son lo mismo. El peso, a diferencia de la masa, que es cantidad de materia, el peso es una fuerza que está asociada con la gravedad. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos esta figura. Vamos a suponer que es una persona y esa persona pesa 80 kilogramos. Entonces, esta sería la masa. Pero, ¿cuál sería su peso aquí en la Tierra? Si nosotros hacemos la estimación del peso, encontraríamos que el peso es de 784 newton. Miremos cómo se llega a esto. Para poder entenderlo, tenemos que saber que nuestro planeta tiene una fuerza de atracción. Es decir, si un cuerpo se encuentra por aquí, en las cercanías del espacio, esta gran masa que tiene este planeta atrae con una fuerza al objeto que está circundante. Si el objeto pesa mucho, la atracción es más fuerte. Si el objeto es grande, pero pesa menos, entonces la atracción es más débil. ¿Qué significa esto? Que hay una atracción que va a hacer que los dos se tiendan a acercar con una aceleración particular. Entonces, si tomamos eso como el caso de la Tierra y de la Luna, encontramos que la aceleración con la que la Tierra atrae los objetos o los fija a ella, como ocurre con nosotros los seres humanos, o con cualquier objeto, es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Mientras que la de la Luna es apenas de 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Significa eso que la Tierra atrae 6 veces con más fuerza los objetos que lo que hace la Luna. Entonces, si nosotros
cogemos y determinamos la cantidad de materia, es decir, la masa aquí en el planeta Tierra, encontraremos que la masa es de 80 kilogramos. Y si llevamos a este personaje de aquí a allá, allá su masa también sigue siendo 80 kilogramos, asumiendo que él no pierde ningún tipo de, no pierde átomos en el viaje. Pero ¿qué ocurre con el peso? Resulta que el peso está dado por la multiplicación entre la masa y la aceleración. Entonces, si es para el caso de la Tierra, la masa es 80 kilogramos y la aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces decimos que el peso de este personaje sería de 784 newtons, mientras que el peso del mismo personaje en la Luna es apenas de 130 newtons al hacer el mismo cálculo. Bien, entonces en síntesis, la masa es diferente al peso. La pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué nosotros lo utilizamos indistintamente? ¿Por qué decimos masa y decimos peso sin entretenernos mucho? La razón es bastante simple. El manejo de nuestra vida está asociado a este planeta. Nosotros no vamos a hacer mediciones a la Luna, o por lo menos las personas del común no lo hacemos. Entonces, como hacemos siempre, entonces podemos establecer que todas las mediciones están hechas con la misma aceleración y entonces hay una correlación entre lo que es la masa y el peso, y es la razón por la cual se hace, digamos, se utilizan de manera indistinta, pues sin tener mayor precaución. Cuando hablamos de medición de masas, es bueno saber con qué se miden las mismas. Entonces podemos utilizar un dinamómetro, que realmente es algo que estima el peso, pues, pero lo utilizan para hacer mediciones que las ponen en unidades de masa. Entonces, estos dinamómetros los vemos en este ejemplo. Hay otros como los que utilizan, por ejemplo, en las famas, en los lugares donde venden carne, en los mercados. Le colocan aquí un platón y sencillamente la fuerza que haga ese trozo de carne hacia abajo, pues desplazará un resorte que tiene esto en su interior y nos podrá decir cuánta masa hay allí. Tenemos otros más elaborados, ahora digitales, ya no tan analógicos como el de acá, pero funcionan bajo un sistema similar. Tenemos aquí una balanza. Lo que se hace con las balanzas, sencillamente se coloca un contrapeso, aquí por ejemplo un patrón de 10 gramos, y acá se va colocando en la otra una cantidad que se quiera pesar, hasta que esto queda justo en el centro. Cuando queda justo en el centro, entonces se dice que la masa que se acaba de depositar aquí es igual a la del patrón que se tenía acá, que entonces será 10 gramos. Una balanza, en este caso una balanza de brazo, colocamos el objeto aquí en la parte de encima y comenzamos a mover estas pesas hacia acá, y encontramos un punto donde el brazo de la balanza se quede justo en el centro. Entonces lo que marquen estas tres pesas es equivalente al peso que se tiene aquí, o la masa que se tiene aquí en el objeto que se esté deseando cuantificar. Por último, y ya pensando en algo mucho más avanzado, las balanzas de tipo electrónico. Existen de muchos tipos, de muchas capacidades. Balanzas que pueden pesar tranquilamente un camión o objetos mucho más grandes, y otras que son de laboratorio, que van a medir cosas de menor peso que un granulo, que un pequeño granulo de sal o de azúcar, cosas tan livianas o tan poco pesadas, mejor, como esas. Las unidades de masa y sus símbolos. La unidad base son los gramos, y a partir de ella vendrán entonces las derivaciones como los kilogramos, eh, los miligramos, que son también comunes, y otros del sistema inglés como son las libras, las onzas o las toneladas. Entonces aquí tenemos las equivalencias. Una tonelada con T minúscula es igual a 1000 kilogramos, una onza o Z es 28,35 gramos, una libra es igual a 453,6 gramos. Muy diferente a lo que mucha gente cree, que una libra es igual a 500 gramos. No, es realmente igual a 453,6 gramos, una arroba que es igual a 25 libras y un kilogramo que es igual a 1000 gramos. Aquí entonces vamos a ver cómo se hace experimentalmente una medición de una masa cuando nosotros queremos tomarla de buena manera.
Se tiene la balanza, en este caso tenemos una balanza digital que es capaz de medir con dos decimales. Se coloca la balanza en un lugar que sea plano, que esté estable, que no vaya a estar inclinada hacia algún lado para que no tengamos problema, y le hundimos el botón 0, que regularmente aquí en la imagen lo tenemos aquí en este sector, para que ella quede totalmente en 0. Posteriormente vamos a colocarle el recipiente en la parte de encima y vamos a notar que ella hace un cambio, y ese cambio no nos interesa establecerlo. ¿Por qué? Porque lo que estaremos pesando en ese caso será ¿qué? Será este material que tenemos aquí, esta cápsula, así se llama, cápsula de porcelana. Entonces eso no es lo que nos interesa pesar. Nos interesa pesar es un polvillo que tenemos aquí. Entonces volvemos y le damos el botón 0. Ese 0 nos va a hacer que el equipo elimine esa medición que tenemos acá, es decir, que la suprima. Ahora sí, comenzamos a echar lo que queremos pesar, y cuando terminemos de echarlo, entonces podemos registrar cuánto nos dio. En este caso nos está marcando un valor de 10 gramos, que será equivalente a lo que hemos adicionado aquí de este polvillo de color café, y entonces esa es la masa que estábamos buscando. Es un proceso bastante simple, pero es bueno que se lo tenga en cuenta. Como fruto de dos unidades, tenemos lo que es la densidad. Entonces, ¿la densidad de dónde sale? La densidad sale de la estimación de la masa y de la estimación del volumen. Entonces, vamos a meternos en este cuento de lo que es la densidad. Entonces, la densidad es una propiedad de la materia que indica la relación que existe entre la masa de un cuerpo respecto a su volumen. Miremos estos tres objetos. Tenemos una pequeña bolita de poliestireno expandido. Acá le decimos icopor, sé que esto cambia con los países. Eh, esta bolita sabemos que es muy liviana. Tenemos una pequeña esfera, esta vez hecha con vidrio, y tenemos otra esfera hecha con metal. Si notamos, las esferas son del mismo tamaño, pero nuestra experiencia nos dice que la de poliestireno expandido es mucho más liviana que la de vidrio, y a su vez la de vidrio es mucho más liviana que la de metal. Entonces, miremos lo que pasa allí. Si revisamos eso, decimos que esta es más liviana que esta y esta es más liviana que esta, pero si evaluamos el volumen, es decir, el espacio que ocupan, si son exactamente iguales, entonces el volumen será el mismo en los tres casos. Entonces, ojo, tenemos objetos que ocupan el mismo espacio pero tienen pesos diferentes. Entonces, de allí sale el concepto de densidad. Entonces, la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. La relación que hay entre la masa y el volumen de un objeto. Si la relación da como resultado un número grande, es decir, si usted coge y divide la masa entre el volumen y da un volumen grande, entonces decimos que el cuerpo es mucho más denso. De estos tres, el que tiene mayor masa es el objeto hecho en hierro. Por ende, si se opera la masa, se la divide entre el volumen, entonces dará una densidad mucho mayor que esta y hará mucho mayor que esta. Entonces, si tiene el mismo volumen, pero pesa más, entonces podemos concluir que es mucho más denso. En ese orden de ideas, el metal es más denso que el vidrio, y el vidrio a su vez es más denso que el poliestireno expandido. Aquí un cálculo pues para que podamos interpretar de mejor manera. Miremos el caso de esto. Tenemos una solución, tenemos un líquido y procedemos a pesarlo. Se encuentra que la masa de ese líquido, lo que ese líquido tiene como masa es igual a 1000 gramos. Y su volumen, aquí en este matraz volumétrico, que es de 1 litro, que es de 1000 mililitros, es igual a eso, 1000 mililitros. Entonces, si hacemos el cálculo de la densidad, entonces decimos densidad es igual a masa sobre volumen, entonces reemplazamos ahí 1000 gramos dividido 1000 mililitros, entonces decimos que la densidad es igual a 1,0 gramos sobre mililitro. Esa sería la densidad. Si nosotros miramos el ejemplo que se tiene acá,
encontramos que los mismos 1000 mililitros pesan ahora 1500 gramos, es decir, es otro material, pero este es un material que es mucho más pesado. Al hacer la operación, encontramos que masa 1500 gramos, volumen 1000 mililitros, entonces decimos que la densidad es 1,5 gramos sobre cada mililitro. Entonces, el mismo volumen, este pesa más, por ende, este líquido aquí es más denso que este líquido de acá. Entonces, de esta manera podemos hacer el cálculo de de la densidad de cualquier objeto. Cuando hablamos de densidad, de aquí pueden derivarse otros cálculos. Por ejemplo, le pueden colocar un ejercicio que diga calcular la masa de un líquido, pero ojo, aquí ya no le pidieron la densidad, le pidieron fue una masa de un líquido. ¿Cómo se procede en este caso? Como le pidieron la masa de un líquido, le van a dar la densidad y le van a dar un volumen. Con la ayuda de esta densidad y de este volumen se puede hacer el cálculo de la masa utilizando la misma fórmula. Miremos cómo. Decíamos que la fórmula es densidad igual a masa sobre volumen. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la masa. Entonces tenemos que dejarla sola. Y para eso lo que hacemos entonces es coger y quitar el volumen de aquí que nos está impidiendo hacer debidamente el cálculo. Dice una regla de las matemáticas básicas que lo que está dividiendo pasa al otro lado de una igualdad a multiplicar. ¿Cómo nos queda entonces esto? Que densidad por volumen es igual a masa. Ahora, como ya tenemos la unidad que nos están pidiendo, podemos proceder al cálculo utilizando los datos que nos dieron acá. Entonces nos dicen calcular la masa de un líquido que tiene una densidad de 0,88 gramos sobre mililitro. Entonces aquí está la densidad, ya la hemos apuntado, y acá tiene el volumen y un volumen de 500 mililitros. Entonces cogemos esta fórmula y hacemos el reemplazo. Entonces densidad 0,88 gramos sobre mililitro por volumen 500 mililitros. Decimos entonces que la masa de dicho cuerpo es de 440 gramos. Entonces, ¿qué es esto? Es un cálculo de masa a partir del volumen y de la densidad. Pero no es el único cálculo que se puede hacer, tenemos este otro. En este caso, ya no nos están pidiendo la masa, sino el volumen. Miremos entonces cómo se hace ese cálculo. El ejercicio dice, calcular el volumen de un líquido que tiene una densidad de 1,44 gramos sobre mililitro y una masa de 800 gramos. Miremos cómo queda. Cuando hablamos entonces de cálculo de volumen, tenemos que necesariamente hacer que este quede en la parte de arriba, no como denominador, sino como numerador en la parte de arriba, pero también que quede solo. Para eso necesitamos dos movimientos. Primero, pasar este volumen de aquí donde estaba, lo vamos a pasar de dividir al otro lado a multiplicar. Nos queda entonces de esta manera. Densidad por volumen es igual a masa. Pero notemos que está con la densidad ahora y necesitamos que quede solo, entonces tenemos que quitarnos a esa densidad de encima. Tenemos que hacer lo que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces lo que hicieron básicamente fue cambiarse de puesto, el volumen subió y la densidad bajó. Aquí tenemos la fórmula que nos va a servir para calcular el volumen. Entonces vamos al reemplazo, volumen será igual a la masa, ¿cuánto? 800 gramos, dividido la densidad 1,44 gramos sobre mililitro, entonces encontramos que el volumen es 555,56 mililitros. De esa manera hemos hecho el volumen, el cálculo del volumen de un líquido a partir de la masa y de la densidad. Entonces, con esta misma fórmula aprendimos a calcular una masa, a calcular volumen o a calcular una densidad dependiendo de las necesidades. Avanzamos entonces, vamos a las mediciones de tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o la separación de acontecimientos. ¿Con qué lo podemos medir? El tiempo se puede medir, los objetos comunes de medición de tiempo son el reloj, el cronómetro o podemos utilizar un temporizador. Las unidades que tenemos para el tiempo, la unidad base es el segundo de símbolo S minúscula, pero también son comunes los minutos, M y N, las horas, H, el día, que se simboliza con la letra D minúscula,
y el año con la letra A minúscula. Las equivalencias: un minuto 60 segundos, una hora 60 minutos, un día 24 horas, un año 365 días y una pues un tanto más menos conocida, mejor, 1000 milisegundos igual a un segundo. Listo, y terminando entonces con esto, vamos a lo que son las mediciones de temperatura. Comencemos diciendo que la temperatura es una magnitud que indica la cantidad de calor medible mediante un termómetro. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando nosotros hablamos de temperatura, lo que estamos midiendo de manera indirecta es la cantidad de calor que tiene un cuerpo en su interior. Para eso nosotros utilizamos unas escalas que han sobrevivido. Las tres escalas que han sobrevivido son las escalas de Celsius, también conocida como centígrados, la escala de Kelvin o la escala de Fahrenheit, que son pues las tres que todavía están vigentes. ¿Con qué medimos la temperatura? Podemos utilizar un termómetro digital, que lo que hacen regularmente es tienen una termocupla, que es un sensor digital de calor, y eso lo pasa a una escala de temperatura. Podemos utilizar el termómetro, en este caso un termómetro de vidrio, que lo que hace es cuando se mete a un cuerpo caliente, este líquido que está aquí en este bulbo se expande y comienza a subir por un microtúbulo, por un cilindro muy pequeñito, y entonces entre más se expanda es porque hay mayor temperatura, pero si él está también en algo caliente y lo pasamos a algo frío, entonces el líquido que está aquí, en vez de expandirse, encoge, entonces él tiende a bajar. Esa es la forma en cómo funciona un termómetro de vidrio. Y tenemos una termocupla, pues que tiene un funcionamiento muy similar al termómetro digital, también es un sensor eléctrico que nos va a permitir hacer el registro de la temperatura. Como les había dicho, entonces tenemos tres tipos de escalas. Tenemos la escala Celsius, tenemos la escala Kelvin y tenemos la escala Fahrenheit, y las vamos a conocer. Arranquemos por la escala Celsius, que es la que nos va a permitir ubicarnos respecto al cuento de las temperaturas. ¿Cómo la construyeron la escala Celsius? Para ella, la base fue el agua. Sí, se utilizó el agua. ¿Qué se dijo? Dijeron, bueno, cojamos la temperatura de congelación del agua, digamos que es cero, es decir, cuando el agua pasa de estado líquido a estado sólido, decimos que esa temperatura es de 0 grados Celsius. Y digamos que cuando el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, es decir, cuando hierve el agua, entonces ya la temperatura es de 100. Entonces pusieron entre esos dos puntos, pusieron 100 grados al medio. Y cogieron y repartieron lo demás en 100 pequeñas partes y a cada una de ellas le llamaron grados. Esa fue la forma en cómo se construyó la escala Celsius. Pero ¿qué pasa? Resulta que hay cosas que sí son más calientes que el agua hirviendo, mucho más calientes. Entonces ellas cogían de 100 para arriba, siendo números positivos siempre, lo cual no representaba problemas. Pero cuando estamos hablando de cosas más frías que el hielo, entonces tocó utilizar necesariamente valores negativos en la escala. Entonces la escala Celsius utiliza tanto números positivos como números negativos. Y reparte desde la congelación hasta la ebullición del agua la escala de 0 a 100. Esa es la forma como funciona la escala de Celsius. Miremos la escala de Kelvin. En Kelvin se quitaron el problema que se tenía con el cuento de los valores negativos de temperatura. ¿Qué fue lo que hizo Kelvin para establecer su escala? Cogió la temperatura más fría que se considera, que es de alrededor de menos 273,15 grados Celsius, y a ese menos 273,15 grados Celsius dijo que era igual a 0 Kelvin. Con eso, que se aseguró que no existan temperaturas negativas. Y entonces se vino hacia arriba. Cuando se llegó a 0 grados Celsius, entonces ya la temperatura en Kelvin es 273. Y cuando se va pasando otros valores, como por ejemplo el de ebullición del agua, entonces
pasará de 273 a 373. ¿Qué significa esto? Significa que por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, también aumenta un Kelvin la temperatura. Otro ejemplo más. Si esta temperatura pasa de 0 a 1, entonces aquí será 273, pasa a 274. Es siempre 1 a 1. Miremos en el caso de acá. La escala Fahrenheit regularmente la utilizan en países donde se usa el sistema inglés. En este caso, la temperatura tiene otra connotación, tiene una forma distinta. Notemos que mientras que en la escala Kelvin y en la escala de grados Celsius, aquí han avanzado 25 grados, miremos que la diferencia que hay acá es significativamente más grande, es de 45 grados. Es decir, mientras que por cada grado que aumenta este también aumenta un grado, acá eso sencillamente no aplica. Entonces aquí tenemos otra escala, es otra escala sobreviviente, se llaman los grados Fahrenheit. Tenemos unas ecuaciones que nos va a permitir hacer conversiones entre las escalas de unidades. Entonces aquí tenemos como una ecuación para pasar de grados Celsius a Kelvin, otra para pasar de Kelvin a Celsius, otra que es para pasar de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Entonces aquí tenemos las ecuaciones correspondientes. Muy seguramente ustedes se las habrán encontrado con unos fraccionarios que dicen, en el caso de la Fahrenheit, que habla de 9 quintos y de 5 novenos. Pues lo que sencillamente he hecho es, en vez de dejar el fraccionario, he colocado aquí cuánto vale eso, pero ya con decimales. Entonces, para que miremos cómo es el uso de estas ecuaciones de conversión, voy a hacer algunos ejemplos donde se hará la conversión de estas entre escalas de temperatura. En la diapositiva anterior encontrábamos que 25 grados Celsius era igual a 298,15 Kelvin. Miremos cómo se llega a esa respuesta. Entonces, si nos piden pasar de grados Celsius a Kelvin, entonces tenemos que utilizar la ecuación que sirve para eso, esta, de Celsius a Kelvin. Entonces, vamos a llevarla acá y vamos a reemplazar. Entonces, temperatura en Kelvin será igual a la temperatura en Celsius más 273,15. Entonces, metemos este 25 aquí y hacemos la suma. ¿Cuánto nos da? 298,15 Kelvin. Esa es la temperatura de 25 grados Celsius en Kelvin. ¿Cuánto? 298,15. Ahora hagamos un ejercicio donde se quiere pasar 56 grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, pues claramente es esta la que tenemos que utilizar. ¿Cómo se procede? Cogemos, se pone el valor que nos dieron aquí, el 56, y ojo con esto, porque aquí es donde regularmente se generan los errores cuando van a la evaluación. Primero hay que hacer la multiplicación. Coger el 56 y multiplicarlo por el 1,8. Una vez se tiene esto, que nos da 100,8, ahora sí le sumamos el 32, aquí 32. Le sumamos el 32 y el valor que se obtiene es 132,8 grados Fahrenheit. De esta manera llegamos entonces a el resultado que se necesita. Bien, con esto hemos terminado. Es un tema un poco extenso, pero hemos hecho el estudio, la introducción a lo que son la parte de las mediciones. Conocimos acerca de las mediciones básicas que se utilizan en el ámbito científico, pues para hacer diferentes estudios. Espero que la información les haya sido útil, les ayude en su elaboración de su curso de química. Y entonces vamos a continuar con un tema similar en nuestra próxima entrega, en nuestro próximo video. En este caso lo que se va a hacer es la conversión de unidades. Cómo pasar de una unidad específica, por ejemplo, de litros, cómo convertirlo en mililitros, o podemos poner el caso de cómo convertir toneladas en arrobas y similares. Entonces espero que la explicación haya sido suficientemente clara y que nos sigan acompañando en el curso de química básica. Feliz resto de día para ustedes.